Y ya empiezo. Tiene mucho calor. ¿Sí? De que acabe. Muy bien. ¿Sí, ¿Sí se escucha en Zoom? Ya que me digan que se escucha y ya empiezo. ¿Se escucha? ¿Se escucha mi voz por Zoom? Sí, ¿no? Creo que no, si no hubiera contestado algo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que no. Hola. A ver. ¿Sí se escucha ya? Ok, muy bien. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, ya me conocen, creo que la mayoría, si no es que todos ustedes. Vamos a empezar pues el módulo, creo que ya no habían empezado con el módulo de traumatismo, ¿verdad? En urgencias. Bueno, voy a tocar el tema de hoy, de que es trauma en malla trabecular, que abarca un poquito lo que es traumatismo en segmento anterior, y pues los anillos de Campbell, que ahorita vamos a ver que básicamente es lo que abarca todo el tema. La siguiente. Bueno. Para hablar este segmento anterior y en general de los anillos de Campbell, vamos a hablar lo que es un poquito principalmente de trauma cerrado, los golpes contusos. Pues a grandes rasgos, no hay mucho que explicar sobre los traumas cerrados. La distribución es bimodal, principalmente hombres, una adolescencia tardía o adultos de edad temprana y a mayores de 70 años. Bueno, lo que es en general, pues cuestiones de la vida, cuestiones laborales principalmente, hace que pues los hombres sean los más afectados, en especial en los traumatismos más severos. Vamos a ver que es una causa de pérdida visual significativa, más en personas pues un estrato socioeconómico bajo, principalmente por las limitaciones que hacen que en realidad si oftalmología es caro, pues las urgencias son todavía más caras. ¿La que sigue? Y bueno, vamos a ver que se nos habla que en general
pues es una enfermedad bastante prevenible, especialmente pues hablando de los ámbitos laborales. Se supone que en la mayoría de las empresas, sino en que todas, tenemos un médico o alguien a cargo de, pues de la empresa en general para en caso de una urgencia o cualquier situación que pase dentro del mismo área de trabajo, se pueda atender de primera mano o también pueda implementar pues las estrategias necesarias para que en el lugar de trabajo se evite la mayor parte de los accidentes. Esto pues no solamente está afectando a la empresa, sino pues en general son costos. Y pues por lo tanto pues es un padecimiento recurrente. Ya cada quien sabrá sus estilos de vida y sabe qué es lo que hace en el día a día. La que sigue. Bueno, vamos a empezar con un pequeño caso. Este es un paciente que nos llegó anoche de último momento. Hablaron como a las 2, 3 de la tarde y nos llegó alrededor de las 7, 8 de la noche. Es un señor, pues a él le gusta estar tomando, ya tiene pues un alcoholismo crónico. En una de esos ya llevaba una semana sin dejar de estar tomando. Dice que no sabe, simplemente alguien le encontró y pues le mandan a consulta, nada más a una revisión general, a ver si pasó a mayores. Pues nos llega así el paciente, venía todo cubierto y demás, y le preguntamos por qué viene, y pues se quita la gorra, se quita los lentes y ya sabemos por qué viene. Afortunadamente, pues la verdad no pasaban mayores más que pues ahí sus golpes, pero pues vamos de lo que les estaba comentando, vamos viendo, el paciente no sabía qué pasó, por estar tomando él cree que se cayó. De ahí no indagamos a más, no, la verdad no recuerdo nada. Aquí sigue. Bueno, lo que les había comentado, para hablar de traumatismos en segmento anterior, pues a grandes rasgos nos va a abarcar todo esto con este tema que son los anillos de Campbell. Los anillos de Campbell o los 7 anillos del trama ocular. Y estamos viendo aquí cada uno de ellos y cómo se están manifestando. Y si vemos pues a grandes rasgos lo que les estaba comentando, esto es lo que está abarcando la mayor parte de los traumatismos en lo que es segmento anterior y a la vez en malla trabecular y un poquito lo de segmento posterior. En segmento posterior no voy a indagar mucho porque de todos modos el lunes les van a dar este tema. Voy a hablar algo ligeramente superficial y ahorita, bueno, de todos les voy a estar explicando porque vamos a estar hablando de lo que es la diálisis retiniana, que pues se va asociado con un desprendimiento de retina. Otra. Okay. Entonces, desgarros del esfínter del iris y la iridodiálisis. Vamos viendo que está yendo uno a otro de la... Bueno, son de las cosas más comunes de ver, o si se puede decir de manera superficial. En estos casos, los pacientes, pues vamos a estar quejándose más que un poquito de la visión, o sea, sí de la visión, una diplopía monocular, si vemos que el desgarro es sumamente importante como para que esté dejando pasar más luz de lo normal, y pues está, por decir, destanteando la visión del paciente. El glare, que es esto, básicamente con el paciente como que le encandila mucho la luz, como si fueran de los estigmatismos, se encandila fácilmente por la luz, en especial cuando es de noche. Una disminución visual y pues la sensibilidad a la luz que va a la par del glare. ¿Otra? Bueno, lo que es la iridodiálisis como tal es el desgarro del iris del cuerpo ciliar hasta la raíz del mismo. ¿Por qué? Pues porque en esta parte es un poco más delgado el iris, entonces es un poco más fácil de que se desgarre en esta zona. Muchas veces estos padecimientos, pues estábamos comentando, si el paciente sufrió un trauma, un golpe contuso muy severo, principalmente que pues vamos a ver algo así al paciente, nos vamos a dar una pequeña sospecha, vamos a estar orientando o pensando que puede haber un desgarro más feo si el paciente ya llega con un ifema. ¿A que sigue? Bueno, es lo que está diciendo. Pues aquí vamos a hablar que los antecedentes de todos los pacientes van a ser como el paciente, recuerdo, ¿no? Tuvo el antecedente de un traumatismo. A todos estos pacientes siempre hay que verlos en la lámpara de hendidura. Puede ser que el desgarro sea único o múltiple en el margen pupilar. Y se puede decir que pues como que la pupila toma una forma de una D, siempre, ahora sí como si fuera la espiga orientada hacia el lado donde podemos sospechar o encontrar el desgarro del iris. Pues sus acompañantes en estos pacientes, salud, hemorragias del iris, ifemas, pequeños o grandes. Otra. Bueno, entonces ya vimos que es como una pequeña área negra en forma de media luna en la periferia. De todos esto se lo voy a estar mostrando con fotografías. Vamos aquí a hablar un poquito más ahora sí de la teoría para después ver cómo alcanzamos a ver cada uno de ellos. Y pues
los desgarros pues, más grandes ya vamos a saber que va a estar pues, afectando cómo se ve el iris y demás. Y la gonioscopía nos va a ayudar a diferenciar la iridodiálisis de la ciclodiálisis. De todos modos, de preferencia, si vemos, volvemos a lo mismo, si los traumatismos van a ser muy severos, nunca está de más pedir un ultrasonido para ver tanto la extensión, para ver dentro de cavidad vítrea si hay algo más grave. Si solamente es como el desgarro, el ifema y demás, hoy está pasando a mayores, por ejemplo, una hemorragia vítrea o trae algo más, un desprendimiento de retina, por ejemplo. ¿Otra? Bueno, es lo que le decía. Entonces vemos que la iridodiálisis, pues aquí son muy grandes, muy notorias, pues para que estén viendo. El momento de que nosotros estamos haciendo la gonioscopía, estamos viendo esto, básicamente cómo se arranca el iris, casi desde la raíz. Y esto que estamos viendo aquí son los procesos ciliares, que es como decir la parte de la inserción de la raíz del mismo iris. Por eso nos estamos diciendo, entonces ahorita más adelante se les va a explicar el otro tema, como para que ustedes vayan notando la diferencia entre uno y otro y cómo se puede ir diferenciando cada uno. Bueno, cuando los desgarros en realidad no son muy significativos, en realidad no es hay que dar tratamiento, si hay ifema asociado, no les voy a indagar mucho sobre el tratamiento del ifema y más de este tema, porque de todos modos lo van a ver como tal un tema solamente de ifema. Y más bien, si había un desgarro más grande, se puede hacer el tratamiento, lo que es tratamiento quirúrgico, volver a suturar esa parte, las plastías de iris. ¿Cuándo vamos a empezar a dar quirúrgico? Cuando la diplopía monocular no mejora a pesar de que al paciente le pongamos su refracción. Cuando el glare es sumamente débil. A ver, ¿se escucha? Nomás que me digas si se escucha. Ahora sí, seguimos.
Y nos quedamos en cuándo vamos a dar manejo quirúrgico a esta entidad. Bueno, entonces volvemos a repetir, cuando es una diplopía monocular, que a pesar de que uno le ponga sus lentes al paciente no mejora, cuando el glare es sumamente debilitante. Si vemos entonces que tenemos, por ejemplo, este tipo de pacientes que básicamente ya se desgarró la mitad del iris, pues sí, estos pacientes van a traer bastante molestia, por eso es que el glare es sumamente debilitante. Tenemos, por decir, doble pupila que está permitiendo que la luz entre. Cuando ya encontramos que el traumatismo es bastante severo y se necesita reparar otras estructuras en segmento anterior, pues ahí vale la pena aprovechando la intervención quirúrgica. Se puede hacer también por fines estéticos o cuando hay una iridodiálisis subtotal asociada con glaucoma. Eso se le pongo en asterisco porque de todos modos vamos a hablar un poquito más adelante sobre este tema. ¿La que sigue? Bueno, eso es lo que hacíamos el comentario. Cuando encontramos que hay algo más asociado a un traumatismo, vamos a hablar aquí lo que es la recesión angular. Bueno, entonces ya estamos diciendo que pues segmento anterior, como es la parte más expuesta del ojo, pues es lo que se va a estar afectando principalmente. IFEMA siempre vamos a encontrarlo, entonces siempre que veamos un IFEMA después de un traumatismo vamos a pensar que no solamente va a ser el golpe en este paciente, sino el IFEMA nos está hablando de que hay algo más asociado. Bueno, aquí del IFEMA, quiero decir, cuando son tardíos va a haber grumos de pigmento en lo que es en la parte de la malla trabecular y ese pigmento es lo que nos va a hacer que se empiece a bloquear el ángulo. ¿La que sigue? Bueno, entonces dijimos aquí que lo que es la recesión en ángulo va a haber una ruptura de la cara del cuerpo ciliar, que estamos hablando que es la parte entre la raíz del iris y lo que es el espolón clerar, debido pues al mismo tipo de traumatismo. Entonces, pues en realidad, a pesar de que los IFEMAs postraumáticos son bastante comunes, en realidad es menos del 10% los que vamos a desarrollar un problema de presión alta como tal, se puede decir secuelas a largo plazo, es un glaucoma. Después de 10 años, más que nada se vería este tipo de problemas. ¿La que sigue? Entonces ya vamos a ver, o vamos a suponer ya con los temas que hablamos. El paciente tiene un traumatismo, tiene un IFEMA, dependiendo también del grado de IFEMA, y vemos si también tiene un IFEMA, pues el ángulo donde se absorbe el humor acuoso está bloqueado. Por si con mayor o menor medida se está viendo bloqueado, pues por el mismo IFEMA. No se puede reabsorber, aumenta la presión de manera secundaria. Por eso dice, el riesgo de glaucoma más que nada depende del tamaño o de la extensión. Dice que es poco probable la recesión si es menor a 3 cuadrantes. Otra. Bueno, misma situación de diario. El paciente tiene un traumatismo, hay que ver signos antecedentes del trauma, cómo fue. El paciente solamente trae un problema, lo que es en segmento, o también trae un problema ya en córnea. Hay que ver si hay depósitos de pigmentos, desgarros en el esfínter iris, una iridodonesis, facodonesis o formación de catarata focal. ¿Alguien sabe o me puede explicar con estos dos? ¿A qué se refiere a estos dos signos? ¿Cuál y cuál? Ajá. Ajá. Muy bien. Entonces estamos viendo que pues el paciente traumatismo hay que buscar otras cosas, hay que buscar otros signos aquí para que se nos está formando, ya sea en un periodo de corto o muy tiempo y pues sabemos que a la larga puede ir empeorando. ¿La que sigue? Bueno, entonces vemos que conforme el IFEMA, ya saben que la mayoría de las veces se va a absorber en mayor o menor medida, pues se va absorbiendo y nos permite visualizar más estructuras en el segmento anterior. Lo más común que vamos a encontrar con este tipo de situaciones es la recesión del ángulo. ¿Y qué es la recesión del ángulo? La presentación de glaucoma, cuando suele pasar, como por lo general, suele ser que los traumatismos son más de afectación unilateral, afortunadamente, que presentación, o más bien es un ojo el que se afecta más que el otro. Entonces, por eso se dice que la presentación puede ser crónico o unilateral. Hay que ver por ultrasonido datos del trauma ocular previo. Pues lo que habíamos hablado anteriormente, puede ver si haber una ruptura del esfínter del iris, una gonoscopía para ver cómo es el ensanchamiento en la banda del cuerpo ciliar y pues vamos a saber que los cuadros cuando tienen una larga duración
La recesión se va oscurecida por fibrosis y existe la hiperpigmentación del ángulo que les estamos hablando. Bueno, entonces, creo que no sé si ya les hablé un poquito de lo que es la agoniscopía, o si no, si lo estaba hablando. Que hacemos una agoniscopía, eso es lo que estamos viendo. Todas esas estructuras, vemos lo que es la parte más anterior, línea de Schwann, el trabéculo, el espolón, el cuerpo ciliar y el iris, más o menos como para que se vean una idea de las estructuras que se van. Volvemos a lo mismo, al momento de que nosotros la agoniscopía dices, es que para mí todo se ve igual. Poco a poco uno va agarrando lo que se va viendo, línea de Schwann, el trabéculo, que es como decir, como la parte que prácticamente el espolón escleral, que es la parte como más blanquecina de ahí, cuerpo ciliar, y pues básicamente esto que se ven como si fueran llenas de grumitas y la parte más extensa, pues vamos a saber que es el iris. ¿Otra? Muy bien. Aquí, ¿qué nos llama la atención cuando estamos hablando de una recesión del ángulo? Cuando estamos hablando aquí de la recesión del ángulo, nosotros pues bueno, vemos que se puede decir que el área es segura, hay que hacer una agonoscopía. Es esto. Apenas se alcanza a ver, le pones la otra. Es como si fuera una antes, es eso. Es como si fuera, digo, apenas alcanza como a diferenciar, es como una onda, se ve como un poco más arrugada de lo normal esta parte del iris. Ahora sí, la que sigue. Ahí estamos viendo, digo, básicamente como que apenas se va apreciando, pero es esta parte, esta es la recesión. Pues ya dijimos, menor o mayor cantidad, entre el 6 al 10% de los pacientes van a desarrollar lo que es un glaucoma, pues por la misma recesión del ángulo. Dice que a pesar de otro, se cree que pues hay una predisposición para desarrollar glaucoma, pero en el ojo contralateral. Pero ya sabemos que de todos modos hay que darle un buen manejo de la presión, pues siempre hay un riesgo de desarrollar la neuropatía óptica en estos pacientes. Bueno, entonces el paciente que tiene una afección más de 2 cuadrantes, hay que revisar la presión año en año, pues sabiendo de todos modos pues que el riesgo de desarrollar glaucoma es bajo. La trabeculoplastía la habían propuesto en un inicio, la verdad vieron que pues no mostraba bastante beneficio con estos pacientes. Otro que le empezaron a hacer es la trabeculectomía. Al principio se fue pues los resultados más o menos y fue cuando le empezaron a agregar los antimetabolitos, que son estos dos que estamos viendo, es cuando empieza a ser efectiva. La línea o este tratamiento no funciona, tenemos esta alternativa, lo que es la ciclofotocoagulación transescleral con yodo. Otra parte que vemos, la diálisis. Bueno, ciclodiálisis, pues ahora sí se lo ponen como una situación de un diagnóstico un poquito más difícil. Se puede parecer a la iridodiálisis. ¿En qué se diferencia? Ahora sí como por definición, vamos a ver que es diferente la desinserción que se da de uno al otro. Bueno, es que cuando existe una ciclodiálisis hay una desinserción de la esclerótica. Aposta el espacio supracorideo, y ahí va a ser un gran problema porque más espacio, más líquido o más espacio supracorideo y en la parte anterior va a haber un desequilibrio. ¿Qué tipo de paciente? Pues se puede decir que hay síntomas típicos de pues, cualquier traumatismo. Puede haber dolor, una sensibilidad, una disminución de la agudeza visual. Complicación más grande que existir en ellos mismos va a ser una hipotonía. Hipotonía, cuando después de manera crónica o no está muy bien tratada, bien compensada, nos va a llegar por lo tanto una descompensación corneal que a la par posteriormente nos puede llegar a una tisis. Entonces, ¿cuál es la definición como tal de la ciclodiálisis? Es la separación de las fibras longitudinales del músculo ciliar de su inserción escleral. Si vemos, pues el músculo ciliar en realidad se puede decir que se compone de 3 partes, de fibras longitudinales, circulares y radiales. Entonces es un poquito más específico la ciclodiálisis de la iridodiálisis. Básicamente, la iridodiálisis se arranca de raíz y la ciclodiálisis es que se arranca de una parte muy específica o entonces lo que les estoy diciendo, creando pues el espacio, un estado de hipotonía, porque hay una de volumen en la corrida. Por eso les decía, siempre si no, o se puede de preferencia
pedir un ultrasonido en este tipo de pacientes? Pues otra situación, no se nos va a hacer desconocida. Siempre hay que ver el segmento anterior. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre que puede pasar? Tienen un paciente, llega o accidente automovilístico, se los mandan porque estaban ahí de guardia y porque hay que hacer segmento anterior antes de hacer cualquier otra situación. ¿Qué se les ocurre? ¿Una qué? No. ¿Qué pasa? Dije, pues yo vi en mi clase ahí de traumatismo que tengo que hacer gonioscopía. Exactamente. ¿Qué pasa si no sabemos si hay un tipo de perforación? Y nosotros nos confiamos, no revisamos, pues a mí me dijeron que tengo que hacer ergonoscopía, tengo que tomar presión y el globo ocular ya se ve afectado, pues ahora sí lo vamos a descompensar todavía más. Si hay se puede decir, ya hay algo que está haciendo que pues atraviese todo el globo ocular, hay una lesión perforante en córnea y nosotros tomamos presión, pues ahí terminamos de perforar más. Si el paciente tiene, por ejemplo, algún ángulo estrecho por un ifema muy importante y nosotros, pues vamos a dilatar para ver fondo de ojo, emperamos el cuadro. Si nosotros pues hacemos gonioscopía, ya sabemos que la gonioscopía es hacer pues de presión, hay que hacer contacto directo con el ojo, para ver si presionamos, apachurramos y estamos en contacto directo con el ojo que no lo revisamos, podemos empeorar nosotros todavía más las lesiones que tiene el paciente. ¿La que sigue? Bueno, entonces vamos a ver que pues en un trauma contuso puede haber pues una rápida expansión ecuatorial, lo que provoca pues esta desinserción del espolón y del cuerpo de iris. Básicamente lo que dijimos, hay una comunicación en la cámara anterior con el espacio supracoroideo. Esto pues lo confirmaron quirúrgicamente, a alguien se le ocurrió una vez durante cirugía de este tipo de traumatismo, se le ocurrió meter solución y pues vemos que ahí quirúrgicamente había esa comunicación. Pues esto es lo que hace que provoque una descompensación, una hipotonía por el mismo aumento de volumen al espacio supracoroideo. Entonces vemos, si esa situación no se llega a arreglar, pues ya sabemos que a la larga va a provocar una tisis bulbi en este tipo de pacientes. Aquí sigue. Y otra situación que nos va a ayudar a este padecimiento o nos va a empeorar el cuadro más bien, es el desprendimiento ciliocoroideo, que pues en varias ocasiones van a hacer la misma disfunción del cuerpo ciliar. Eso pues va a hacer que provoque la disminución del humor acuoso y todavía no aumenta más en un estado de hipotonía. Entonces vamos a ver que estos dos factores, por ejemplo, el traumatismo de este paciente, más rápido la enfermedad la profunda y pues ya se ve básicamente por pérdida de ese ojo. Bueno, entonces vamos a ver que también con un estado de hipotonía persistente, ¿qué podemos encontrar en fondo de ojo? Un edema del nervio óptico, podemos encontrar, no se ve mejor de aquí tan obvio, lo que son la tortuosidad de los vasos de retina, pero si alcanzamos a ver más o menos los que tienen buena vista, los pliegues retinocoroideos, que es como si fueran apenas unas rayitas aquí que se alcanza a ver durante toda la retina. Ese es como lo más característico de estos cambios en estos pacientes. También podemos encontrar, pues como tal, lo que les decía, cambios en cámara anterior, un edema de la córnea, el estrechamiento de la cámara, cambios pupilares hasta el sitio de la ciclodiálisis. Misma situación. Entonces tenemos la gonioscopía. Vemos que en realidad pues se ven bastante similares. La verdad, si tienen la duda, mejor se pide el ultrasonido. El ultrasonido es lo que da la diferencia más grande y se alcanzábamos a ver mejor y de todos pues vale la pena. Si vemos que es un traumatismo, cualquier opacidad de los medios, estamos obligados a pedir ultrasonido. Nunca está de más. Y si tenemos cualquier situación, cualquier sospecha que nosotros no pudiéramos dilatar al paciente, ultrasonido de todos modos. Entonces ahí nos va a librar de mucho este tipo de estudio. Ya, el mismo ultrasonido nos está diciendo, entonces aquí está el desgarro, aquí está el iris y aquí está un desprendimiento coroideo. Entonces estamos viendo que básicamente pues tenemos una línea bastante accesible en menor o en mayor medida para que el humor acuoso se va pues el espacio arriba entre retina y coroides. Entonces ahí se nos va a llenar de líquido, de líquido, de líquido. No va a haber una suficiente o una presión estable para que se pueda mantener, o por decir, la función
o la estabilidad del globo, y por eso es que nos va a estar llevando. Otra. Bueno, el tratamiento. El tratamiento al principio le empezaron a usar con la atropina. ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué hace la atropina? A ver, acá, Miguel. ¿Mande? Ajá. ¿Y para qué nos serviría? Exactamente. Entonces, por eso le pusieron, para los que no escucharon, Miguel dijo que como hace una midriasis y vamos o los que o saben, la atropina, a diferencia de, por ejemplo, el TP que dura alrededor de 3 a 5 horas, el efecto, la atropina, su tiempo de vida es de 2 semanas. Entonces al paciente, por eso es que muchas veces para los tratamientos de la ambliopía, a los pacientes les ponen gotas de atro, pero diluidas. Y si estamos utilizando la atropina, pues vemos que hay un espacio o por decir, una comunicación en la parte anterior con posterior, pues ponemos atropina para que al momento de que dilate el paciente, cierre. Se puede decir cierre de manera conservadora. Eso fue pues el principio, pues medianamente ya vemos que pues cuando el desgarro no es muy importante, pues sí, les puedo decir que se les puede funcionar, se puede llegar a cerrar de cierto modo, pero pues no podemos obtener al paciente con atropina toda la vida. Entonces ahí empezamos a ver otro tipo de manejos, lo que es el láser argón. En el sitio de la ciclodiálisis, pues ahora sí como si fuera una especie de pues cauterización de esa parte. Y después podemos ir continuando con la atropina, ahora sí como para decir cómo hacer presión y que la herida ahí siga cerrando. Medidas que estaban diciendo, cuando se pone el láser argón, ¿cómo debería ser? Duración de 0 a 1 segundo, el tamaño del spot y el poder de qué. Mira, nada más ahí como para que lo vayan conociendo, porque el mismo libro es el que nos estaba haciendo la referencia de cómo debe ser cada uno. Ya después, cuando hable un poco más de retina y las situaciones, diferentes spots con el láser argón, van a indagar un poco más sobre este tema. La que sigue. Bueno, entonces vemos que otra situación. ¿Qué pasa si la cámara es muy plana y no se nos alcanza a ver tanto? Hay gente que dice, bueno, podemos colocar viscoelástico como si fueran en las cirugías de Faco. La intención del viscoelástico es crear así mayor espacio. Entonces podemos ampliar lo que es con el viscoelástico la cámara anterior y nos permite ver o revisar más a fondo lo que es el segmento anterior para ver qué está pasando ahí. Otra que se le puede hacer es la diatermia, como dice igual, es estar sellando o la ciclopexia. Aquí otro que se estaba diciendo que es la ciclopexia, que está diciendo básicamente es como suturar ese espacio si estamos viendo que es sumamente grande. Se pone una sutura para nosotros, pues ahora sí, pues de manera mecánica, pues estar uniendo estas partes y que no tengan comunicación. La que sigue. Otra situación aquí que vamos a ver. Estamos hablando de traumatismo. ¿A qué nos podría llegar a afectar? Pues lo que es la zónula y las luxaciones o subluxaciones de lentes interoculares. Pues estamos viendo ahí normalmente cómo se encuentra lo que es el cristalino. El cristalino bien acomodado con sus zónulas y demás, que está centrado para que pase pues el eje visual, la luz llegue centrada y demás y nos llegue la luz hasta retina finalmente. Aquí zónulas intactas, el cristalino claro y todo lo que quieras. Bueno, tenemos lesiones que ocurren en el 7-50% de los ojos, con un trauma pues ya bastante significativo. ¿Qué va a pasar aquí con este paciente? El paciente puede haber disminución de la visión, fluctuaciones en la visión, diplopía monocular, glare y dolor. ¿Por qué se les ocurre que pueda haber todos esos? Es algo un tanto similar como lo que sea la ciclo y la iridodiálisis. ¿Por qué se puede estar causando todo esto? Bueno, sí, el dolor aparte por el golpe, pues. Pero fluctuaciones en la visión, ¿qué se les ocurre? Porque se desacomoda el Sí, si vemos si hay una subluxación, o más que nada cuando hay una luxación, pues, pero más que nada cuando hay la subluxación, vemos que la zónula está debilitada o básicamente parte de la zónula se rompió. Entonces, si está debilitada o está rota, pues está desacomodado. ¿La que sigue? Volvemos a tomar lo mismo. Entonces, digo, zona está debilitada, pues el paciente al momento de estar moviéndose arriba, vamos a estar desacomodando o va a estar ahí como flotando libre el cristalino.
Entonces va a estar como, se acomoda por decir de nuevo el lente, alcanzamos a ver, se vuelve a ir a otro lado, no veo, se reacomoda y se desacomoda porque no hay una estabilidad celular que permite que el cristalino esté en su sitio. Misma situación que le estaba preguntando hace rato, ¿por qué es importante? Dependiendo de qué tan severo sea el traumatismo, podemos tener también fracturas, lo que sean de piso de órbita o de la pared. Entonces, nosotros hacemos algo un poquito más invasivo, podemos empeorar la situación del paciente. ¿La que sigue? Y esta es la situación que les comentaba, ¿por qué al paciente? Porque si vemos, se ve muy bonito, bueno, creo que no se alcanza a ver tanto, se alcanza a ver mejor en la computadora. Este es un paciente que nos llegó a Santa Mónica, era un par de hermanas que tenían ya diagnósticos de un síndrome de Marfan y se las llevaba a su mamá pues porque no veían. Al momento de que hasta incluso si estamos viendo, aquí es lámpara hendidura y aquí es simplemente fotografía como tal. Se veía ya lo que es el cristalino ya luxado, o sea, veía súper bonito ahí como si fuera un amanecer, pero pues todo aquí, todo esto son las zonas, se alcanza a ver más o menos unas rayitas, digo, se alcanza a ver mejor en la computadora o en la presentación, que es la zona en la que está debilitada. Aquí la situación por estamos, tenemos una subluxación, se puede decir, bueno, tenemos un mejor pronóstico que cuando es una luxación. ¿Por qué? Cuando el cristalino se disloca, pues tenemos de dos, o se va hacia atrás o se va hacia adelante. Todo tiene su pro y todo tiene su contra. Lo más común es que cuando se caiga, se va hacia atrás. La que sigue. ¿Eso en qué nos va a estar beneficiando? Bueno, aquí otra pues ya relacionada más con el traumatismo. Esto sacado del mismo libro, que estamos viendo que no solamente ya está luxado, sino está como con una catarata total, ahí tenemos el sangrado. ¿Qué otras situaciones podemos encontrar aquí? Hay que ver si encontramos vitrio en cámara anterior. Por ejemplo, ahí se ve un poco más espeso, a lo mejor yo revisando, esto ya es vitrio en cámara anterior. Por eso digo, aquí la zónula ya está debilitada, ya está rota y pues el eje visual se va a estar desacomodando. ¿La que sigue? Bueno, entonces dijimos, se puede ir el cristalino hacia adelante y ¿qué se les ocurre que puede pasar con esos pacientes? Aparte de que no van a ver. Exactamente, bueno, no tanto así que se cierra, pero si no, se bloquea el ángulo. Entonces tenemos aquí el cristalino, pues si llega a bajar o llega a caer hasta acá, en el ángulo empezamos a hacer un bloqueo. El paciente empieza a traer, pues ya empieza a aumentar la presión porque algo, pues en este caso, pues este cristalino ya enorme, está bloqueando el punto de reabsorción para regresar a de que es el humor acuoso. Entonces, pues el paciente va a tener ese problema. La que sigue se nos puede ir hacia atrás. Que en realidad se puede decir que no hay tanto problema con que se vaya hacia atrás, fuera del problema de la visión, pues, porque la situación vemos que más adelante ahí les estoy adelantando el tratamiento. Si vemos que el cristalino se me va hacia atrás, pero no muestra grandes datos, lo podemos vigilar. Ya cuando empieza a dar más datos de información, pues, y ver qué está pasando, solamente él entra ahí guarda o ya encontrado más datos de inflamación dentro del mismo vitrio. La que sigue, bueno, casi no se ve, pero ahí el cristalino. La que sigue. O lo mismo, siempre si no, pueden pedir su ultrasonido. Su ultrasonido, pues ya tuvieron su clase aquí de ultrasonido, en lo que es la cámara anterior, que normalmente pues aquí debe de estar el cristalino, pero pues se nos fue aquí. Y pues esto si no, aquí todo le da la misma flechita. Aquí cuando normalmente lo podemos ver las espigas y pues aquí se nos dislocó el mismo cristalino. ¿Alguien se acuerda cuáles son las espigas o qué representan las espigas principales en el ultrasonido? ¿Cuántas son? 5, 4, 3, ¿cuántas? Ujú. ¿En cuáles les agregamos una espiga más? Exactamente, ¿cuál se agrega? Ujú. ¿La que sigue? Bueno,
misma situación que la otra, con la otra problema, pues si también tenemos un golpe, hay un daño a nivel de la zónula, hay inestabilidad, nos puede llevar a una facodonesis, también facodonesis, otros signos de debilidad son la iridodonesis, una de la cámara anterior, la pupila excéntrica o por decir la pupila irregular, o podemos encontrar vitrio en cámara anterior, porque pues normalmente puede decir el cristalino, cierto modo, nos puede proteger de que el vitrio se vaya anterior, pero pues sí está, y aparte el golpe nos permitió que el vitrio se vaya a cámara anterior, pues ahí tenemos más signos de debilidad zonular. La que sigue. Entonces aquí tenemos. Me gustaría que leyeran el caso clínico, está bastante interesante. Entonces fue una disputa doméstica de una paciente. Estando peleando y directamente al ojo y para su mala suerte. ¿Qué otra situación hay que recordar con los pacientes mayores? Los pacientes mayores existe más riesgo de que no vamos agarrando, vamos adquiriendo en la parte anterior, en cámara anterior. Eso que se alcanza a ver como si fuera, va a ser yo creo que sangre mezclada con lo que el mismo vitrio. Esa parte como si fuera un poquito blanco, es el vitrio que se alcanza a ver, o así de manera más clara en esa fotografía. La que sigue, o aquí se le alcanzamos a ver. En las texturas, o más bien lo que es el contraste para diferenciar cuando el vitrio se encuentra vitrio en cámara anterior. O si nos va a cámara anterior, puede causar a lo largo o a lo corto tiempo una descompensación corneal. La que sigue. Mira, puedes poner. Eso es lo que está diciendo. Para los que no conocen, ahí tenemos de los dos. Creo que pareciera de los dos. Aquí está su cristalino pues luxado al momento de que el paciente se empieza a mover. Parece como que está bailando. Para su buena suerte, de hecho, ahí se alcanza a ver muy bien la zónula. Lo que esto es como si fuera, ay, se ve muy bonito esa zónula. Entonces, ahí no tanto, pero sí se alcanza a ver cómo está bailando ahí. Se alcanza a ver, se puede decir cómo está bailando tanto el iris como que es el cristalino. Entonces ahí tenemos ya los dos en uno. La que sigue. O sea, tienes que cambiar de diapositiva, si no se va a repetir. Okay. Bueno, entonces vamos a ver, pues, según qué tan severo fue el trauma, vamos a encontrar, pues, otras situaciones asociadas, como en la formación de cataratas, y pues el grado. Tener en cuenta también con el cristalino, pues, la situación es en la anatomía que nos pueda provocar un astigmatismo. No, vamos a ver. Miópicos secundarios. No me acuerdo si se lo puse ahí o más adelante, pero de todos modos, si no, se los vamos a decir. ¿Cómo se les ocurriría
¿O cómo pensarían ustedes en buscar de manera intencional una FACO o una iridodonesis? Que le puedan, nosotros tuvo un accidente, vamos a ver si hay enfacodonesis o iridodonesis. ¿Qué se les ocurría pedirle al paciente que hiciera o ustedes hacer? Pero si, acuérdense, al momento de que tenemos al paciente, él siempre va a estar fuerte. Sí, no puede haber cambios en el... ¿Cuál? Puede haber. Si es muy severo o a lo mejor son cambios muy sutiles, al momento de que el paciente pues está moviendo el ojo, como vimos en el video, vamos a estar viendo ese temblor o ese movimiento. ¿Sí? Sí. No. Tenemos al paciente ahí. Ya saben pues que la lámpara hendidura está sobre una mesa. Tenemos el paciente que mira igual enfrente, que no se mueva. Ustedes golpeen la mesa. Al momento de golpear la mesa, se va a mover la lámpara hendidura y se va a mover pues la cabeza del paciente y podemos ver movimientos. No sé por eso. Oiga, usted mira hacia el frente y empiezan a golpear la mesa para ver si hay datos. Le pedimos al paciente que mueva los ojos hacia los lados para ver si hay datos significativos. Para ver si hay algún cambio tanto en iris o en cristalino. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Aquí tenemos que se puede utilizar lentes de contacto pues para mejorar la sintomatología. Sabemos que pues va a haber un astigmatismo y una miopía que va a ser pues de manera inducida. Se puede utilizar el lente de contacto o podemos utilizar también si ya pues el cristalino ya va y se marchó, utilizar lo que son los lentes afáquicos. Se puede hacer una miosis medicamentosa. ¿Para qué se les ocurre? Porque la miosis sería un tratamiento. Podría ser. No. Aquí dice su compañera, puede ser para que evitar que se luxe a cámara anterior. Y yo, pues sí, realmente se puede decir que sí, pero ¿qué otra situación se les ocurre? Ayudar en la por ahí va la respuesta. Si vemos que no hay una densidad sonular, una luxación parcial. Tenemos pupila, entonces va a salir por si el cristalino se va de ladito. Al momento de que hacemos una miosis, pues hay menor zona donde no se va a ver tan afectado el cristalino. Cerramos por decir el eje visual, el área donde la luz pasa, y es más fácil que no haya tanto problema. Entonces, pues en realidad siempre se va a preferir el tratamiento quirúrgico, ya vemos, siempre va a haber lesiones asociadas. Es muy raro, bueno, sí me ha tocado ver, pero sí es raro cuando son pacientes de que después de muchos años de un accidente automovilístico, así como que, se me ocurrió venir después de 10 años de consulta, que es raro, porque no va bien. Y nunca se le ocurrió, nunca se revisó, o nunca le molestó, o siempre se acostumbró a que traía un paciente una luxación, una facodonesis con una luxación. Bueno, entonces cuando tenemos una luxación severa con prolapso de vitrio, lo ideal es hacer tratamiento quirúrgico, una vitrectomía pars plana con lensectomía. Cuando pues la luxación no es tan grave, es moderada, podemos utilizar los ganchos capsulares o anillos de tensión capsular como si fuera a realizar una faco. Bueno, estos anillitos básicamente lo como dice va a ser de tensión capsular. Vamos a fijar lo que es el lente. La que sigue, o en este caso más bien el cristalino. Cuando hay una luxación severa sin prolapso de vitrio, vamos a hacer una cirugía intracapsular con implantación de lente en cámara anterior. ¿Por qué? Pues por la misma debilidad sonular es que se prefiere que el lente mejor se vaya a cámara anterior. Y pues si el cristalino, lo que les comentaba, si el cristalino se va a polo posterior, pues ahí dejarlo por la paz, al menos de que haya cambios inflamatorios significativos, que es mejor realizar una facofragmentación vía pars plana y estar sacando el cristalino con todos, pues ahora sí, a lo mejor una vitrectomía o parte de una vitrectomía. La que sigue,
Y bueno, ya esta es la última parte del tema, ya para que sean felices, que son las diálisis retinianas. Como no voy a indagar mucho en lo que son las diálisis retinianas. ¿Por qué? Porque como va asociada al tema del desprendimiento de retina, me parece que el lunes les van a dar lo que son los traumatismos en polo posterior. Entonces, nada más vamos a hablar muy levemente lo que es la diálisis y cómo se asocia a un desprendimiento de retina. Bueno, entonces nosotros volvemos a lo mismo, situación de traumatismo, tenemos un tipo de desgarro retiniano de manera circunferencial, localizado de manera anterior a la hora serrata, con epitelio ciliar o posterior a la hora serrata dentro del área de la retina. Pues es una de las secuelas o unas complicaciones a nivel de la retina más común cuando hay un golpe contuso, principalmente nos dicen cuando fue golpe directamente con puño. ¿Aquí sigue? Y eso es lo que estamos viendo nosotros al momento de estar pues viendo polo posterior, por eso digo, siempre viendo que el área se asegura. Empezamos a ver esto como si fuera un desprendimiento, como si fuera una especie de desprendimiento de retina, se ve muy similar, los que ya han visto desprendimientos de retina. Por eso es que muchas veces si tenemos una diálisis, una desinserción, pues la gran mayoría de las veces va asociado con un desprendimiento de retina. Y estamos empezando a ver aquí cómo el desgarro pues se va yendo lentamente a la parte anterior, está pues empeorando la misma situación. La que sigue. Idealmente, siempre dicen, pues si vemos que el campo es seguro, el ojo es apto para dilatarse, pues ahí se prefiere hacer lo que es utilizar el indirecto. ¿Por qué? Pues ya habíamos hablado anteriormente que el indirecto nos da un campo de visión más amplio y nos permite ver con mayor facilidad lo que es la periferia. A lo mejor aquí veríamos una parte cuando nosotros vemos con lámpara de hendidura, veremos como esta parte lo mucho, tendríamos una sospecha o en este caso no tendríamos una sospecha. ¿Por qué? Pues porque el campo de visión de la lámpara de hendidura no es tan amplio. Por eso digo, es importante que si vemos que todo está seguro, hay que buscar la periferia. ¿Por qué? Porque las lesiones no siempre son tan significativas en este tipo de pacientes. Y nada más como para agregarle, aparte de aquí de su diálisis, pues aquí trae ya más lesiones, trae más agujeros. Del predisponentes que sabemos que pues el paciente hay que hacerle más de una cosa aquí a la vez. La que sigue. Bueno, por eso dice que la incidencia de un desprendimiento de retina tras una diálisis retiniana es del 8 al 15%. También pues depende mucho de la severidad del mismo. Otras causas que nos pueden causar un desprendimiento a la par de la diálisis pues puede ser una contracción de la membrana del vitrio cuando el paciente tuvo un antecedente de otro traumatismo previo al que ya tiene, una corioretinitis o desórdenes vasculares de tipo proliferativo. Esto es simplemente como una pequeña incidencia que nos van a provocar este tipo de diálisis. Media promedio de... ¿Por qué? Pues yo diría que principalmente pues por el área laboral, que uno a esa edad hace más cosas que una persona pues ya más adulta. ¿La que sigue? Localización más común de este tipo. Obviamente pues el libro no está... Lo más dice la letra. El lugar es supranasal, pero a lo mejor por la facilidad de ver esta zona es donde se encuentra más común, digo, literatura. Una experiencia médicos dicen que es al revés. La que sigue. Y bueno, vamos a ver, pues no hay tanto pierde la patología que hay una plana a la cerrada. Entonces va a ser que el ojo ahora sí empieza a hacer una compresión de su plano ecuatorial, entonces hay una tensión básicamente. Y pues se la vemos apachurra un poquito más, pues hay mayor riesgo de que empiece después un desprendimiento de retina o siga progresando para un desprendimiento de retina. La que sigue. Según la variedad, según las lesiones aquí, pues podemos encontrar que el paciente es asintomático hasta que se empieza a relacionar con un DR como tal. El vitrio pues va a estar adherido a la mayor parte y una diálisis sutil puede ser simplemente como una cono o hendidura en la hora serrata. Básicamente nada, se ve como si fuera
un pequeño desgarro como vimos en la imagen del inicio, entonces pues ahí en realidad no hay tanto problema. Es conforme va avanzando que es cuando nos va diciendo, ya empezamos a ver otras situaciones. Signos asociados, pues la recesión del ángulo que ya lo vimos, una catarata traumática, un hemovitrio, avulsión en la base del vitrio, líneas de demarcación retiniana que ya las vimos, macroquistes, desprendimiento de la pars plana. Digo, todo eso al final pues sigue siendo relacionado con el traumatismo del paciente. La que sigue. ¿Cuándo o qué vamos a dar el tratamiento a estos pacientes? Si hay una diálisis en líquido subretiniano o que sea un líquido mínimo, simplemente se puede hacer una fotocoagulación, una criopexia. Entonces, básicamente, en el sitio donde está el desgarro, tenemos nosotros láser como si fueran las predisponentes para tratar de estar sellando. ¿Por qué? Porque el líquido es mínimo, pues no vale la pena hacer algo más invasivo. Y pues, si hay DR asociado, se trata como otro DR. ¿Por qué? Pues porque tomas el lunes van a entrar para ya no estar alargando más lo que es el tema aquí. Entonces se lo van a volver a repetir el lunes. ¿El que sigue? Cuando los desgarros suelen ser gigantes, y gigantes ahí se los ponen como de 90 grados o mayor, o está cerca del área macular, que la quirúrgico sean dentro de las primeras 24 horas. Ahora sí, por calidad visual y que pues está cerca del área macular por el riesgo de que pues ahí se nos desprenda ya de la mácula. Si es periferia y no hay datos de una rápida progresión o que el desgarro no sea gigante, encontremos una bula líquida, tenemos hasta una semana para operar a este paciente. ¿La que sigue? La diálisis. Primera opción, se nos propone aquí, se puede hacer un cerclaje. Vamos a acordar que entonces el cerclaje, como que dice, se pone una pequeña bandita, apachurramos y por la presión se vuelve como a sellar la misma retina. Si no, se puede hacer la retinopexia neumática. Eso pues cuando hay una diálisis asociada con el mismo desprendimiento, principalmente cuando este desprendimiento se encuentra en el meridiano 8. La que sigue. Y bueno, no sé si hasta aquí tuvieron alguna duda, alguna pregunta. ¿Otra? Dígame. A ver, estoy medio sorda acá. A ver, cuando hay una iridiólisis, ¿y qué? Ajá. O sea, el mismo paciente con cambia licencia dependiendo de lo que esté, puede ir extendiendo la lesión. Sí. O sea, a lo mejor no tanto, pero sí pueden ir. Digo, también hay que ver como la situación de todos. Sabemos que por lo general se mantienen muy estables, pero sí hay situaciones en donde que los mismos cambios de pupilares, por decir, sí pueden ir empeorando, pero digo, por la gran mayoría, excepción ahí de uno que otro, se mantienen estables, no hay tanto problema. Digo, más bien se busca hacer la midriasis, pues de ahora sí de manera, tratar de autosellar la lesión. Pero no hay tanto problema, la verdad es que la mayoría sí se mantienen estables. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada?